Hola, buenos días. Bueno, iniciamos una nueva semana y vamos a continuar, como dijimos en la semana pasada, calculando superficie de figuras. En este caso vamos a continuar con cuadriláteros. Las actividades que van a llevar es repaso de lo que vimos la semana pasada, sacar superficies de paralelogramos, rectángulos, cuadrados, triángulos, y le vamos a agregar otras figuras como el rombo, el romboide, el trapecio, el trapezoide, el altoide, que parece un barrilete. Entonces, para eso, a medida que vamos a ir viendo las actividades de la semana, voy a ir explicándoles algunas cosas que por ahí, tanto del libro como de las actividades, por ahí es importante que lo sepan. Bueno, en el libro, por ejemplo, una de las actividades que van a tener es que les puede pasar que les den una figura de color y ustedes tengan que averiguar cuál es la superficie, por ejemplo, de la zona que está color roja, de la parte naranja o de la parte verde. Bueno, algo muy parecido a esto tenemos en este ejercicio que yo tengo acá, donde tenemos cuadraditos y lo que pide es que ustedes averigüen cuál es la parte que está de color, ¿no es cierto? No la parte blanca. Bueno, para eso vamos a tener que tener en cuenta algunas cosas, como por ejemplo, una de las posibilidades que podemos hacer es, todo esto está en centímetros, una unidad de medida muy pequeña. Entonces lo que podríamos hacer es prolongar para poder ver qué figura, cuál es la figura original, que es un rectángulo, ¿no es cierto? Entonces hacemos aquellos cuadraditos blancos que faltan, de manera tal que yo pueda primero averiguar cuál es la superficie total y luego poder ver cuál es la parte que está sombreada. Bueno, si ustedes cuentan, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 cuadraditos. Entonces acá tendríamos 5 centímetros y de este lado 1, 2, 3 centímetros o 3 cuadraditos. Cada cuadradito equivale a 1 centímetro. Entonces, lo mismo que si ustedes lo miden con la regla, ¿no es cierto? Entonces, lo que podemos hacer es, si queremos primero asegurarnos cuál es la superficie total, en este caso la fórmula es base por altura, entonces de base tenemos 5 centímetros y por la altura que son 3 centímetros. 5 por 3 es 15 centímetros y centímetro, al multiplicarlo es centímetro cuadrado. Esa es la superficie total. Supongamos que fuese un patio, ¿no? Esto ya es lo cubierto, pero nosotros no tenemos cubierto todo el patio. A ustedes les preguntan cuál es la parte que tiene color o la baldosa que está colocada, la cantidad de baldosas. Bueno, sabiendo que cada baldosa, una baldosa o un cuadradito es igual a 1 centímetro, entonces podemos directamente contar. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. ¿Qué quiere decir? Que la parte de superficie que está coloreada es 11 centímetros al cuadrado. Vamos a comprobar si esto es verdad. Si es verdad que hay 11 centímetros cuadrados cubiertos. Y sí, porque si ustedes a 11 le agregan los 4 cuadraditos restantes, les va a dar 15. Es decir, que del total, ustedes lo que han hecho es contar cada uno de los cuadraditos. Bueno, acá podríamos hacer lo mismo, sin necesidad de sacar base por altura. Contamos directamente 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11. Acá también tendríamos entonces 11 centímetros al cuadrado. Si queremos comprobar si está bien, hacemos
o imaginariamente nos imaginamos aquellos cuadraditos que faltan, entonces tenemos 3 por 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 por 6 es 18. Bueno, 18 centímetros cuadrados. De 18 centímetros cuadrados, lo coloreado es justamente 11. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Es decir, que ustedes pueden hacer el rectángulo para ubicarse, porque es una figura rectangular, o bien directamente sabiendo que cada baldosa es 1 centímetro de la regla, acá sí van a usar regla, decir cuántos cuadraditos son. Entonces aquí van a tener, la única dificultad que pueden llegar a tener es en este triángulo, pero agreguen aquí, como si fuese un rectángulo, agreguen la parte que falta y van a ver que es la mitad. Entonces, según la cantidad de cuadraditos que haya, sacan la mitad de esa figura. Bueno, lo demás es calcular perímetros de las distintas figuras, como dice acá. Después tenemos algunos ejercicios de verdadero y falso, que ustedes seguramente ya lo van a poder hacer. Acá también van a hacer las mediciones. Cuidado porque acá las mediciones, si bien ustedes tienen cuadraditos, las deben hacer con la regla, para que les quede más exacto. Bueno, igual, si lo hacen con cuadradito está bien, pero recuerden que con más precisión es la regla. Entonces, en el caso del cuadrado, acuérdense que es lado por lado al cuadrado, o lado más lado. En el caso del triángulo, la superficie es base por altura sobre 2, base por altura sobre 2. Y ahora vamos justamente a ver la figura esta, que es la del trapecio, trapecio rectángulo. Así que esta la vamos a ver ahora para que ustedes puedan sacar la superficie. Bueno, después del otro lado volvemos a tener otra figura que también la vamos a ver ahora, que es el rombo, y cómo se saca la superficie del rombo. Y luego tenemos estos cuadros. Ustedes están acostumbrados a completar cuadros, pero en este caso los cuadros que hay que completar son cuadros para sacar la superficie. ¿Qué pasa? Que ustedes observan, van a ver que en algunos casos falta la superficie, que es muy fácil averiguarla, porque el rectángulo es base por altura. Pero ¿qué pasa cuando el dato que me falta no es la superficie, sino por ejemplo es la base, la altura, perdón, o es la base? Bueno, para eso vamos a hacer un ejemplo. Tenemos por acá, les voy a enseñar cómo calcular entonces, en ese caso, cómo hacer para completar en aquellas figuras que ustedes ya saben calcular. Acuérdense que en el rectángulo la superficie del rectángulo es base por altura. Y entonces, en esta no van a tener problema, porque dice, base es 10 por la altura, que es 5. 10 por 5 es 50. Entonces, van a poner directamente el 50. Si se ve bien ahí. Bueno. Donde van a tener un poquito más de dificultades, que por ahí se pueden llegar a acordar lo que nosotros averiguábamos, la incógnita, es en este caso. Fíjense, yo vuelvo a poner la misma fórmula. Base por altura es la superficie del rectángulo. Bueno, a ver, ¿la base la tengo? Sí, la tengo, es 20. Entonces, la tengo. ¿La altura la tengo? No. Pongo la H. ¿La superficie la tengo? Sí. Acá donde dice superficie voy a poner esto, 50. Y le voy a poner, es igual. Porque acá acuérdense que es un signo igual. Superficie es igual a base por altura. Entonces tengo la superficie total y tengo la base. Y tengo que calcular la altura. ¿Cómo hago para despejar la H? O para darle un valor a la H. Bueno, esto acuérdense que está de este lado, queda como está. Entonces,
La h la voy a traer para este lado, voy a poner altura, es igual. El 50 lo copio como está. Y el 20 que estaba multiplicando, recuerden que cuando yo lo voy a pasar para el otro lado, para acá, ¿qué tengo que hacer? Lo tengo que pasar con el signo contrario. Si esto está multiplicando, yo lo tengo que pasar dividiendo. Dividido 20. Y ahí ya entonces hice el pase. La h vino para este lado, con el 20 que era multiplicando, que pasa dividiendo. Entonces ahora hago la cuenta. 50 dividido 20, no me va a dar exacto. Vamos a hacer 50 dividido 20. Acá va a dar 2 por 0, 0, 0, 0, 2 por 2, 4, al 5, 1. Pongo la coma decimal, porque no puedo dejar resto. Bajo un 0 y pongo un 5. 2 por 0, 0, al 0, 0. 2 por 2, 2 por 5, 10, al 10, 0. Quiere decir que la altura era igual a 2,5 centímetros. Bien, entonces, acá es 2,5. Acá, acuérdense que los resultados siempre van a ser centímetro al cuadrado. En cambio, la altura y la base van a ser centímetros. Porque acá es lo mismo que si yo tengo centímetro cuadrado, 50 centímetros cuadrados, acá 20 centímetros y h es centímetro. Centímetro por centímetro es centímetro cuadrado, por eso acá va a dar con centímetro cuadrado. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo. Acá es parecido a este, lo que está faltando es la altura. Bueno, ahora vamos a ver en un caso donde lo que falta es la base. Entonces pongo otra vez superficie del rectángulo igual a base por altura. Voy a empezar a ver los datos que tengo para reemplazar. A ver, ¿tengo superficie? Sí, el área de superficie es 50. Yo le voy a agregar centímetros cuadrados. Igual. ¿Tengo base? No, no tengo base, entonces pongo la B. ¿Tengo altura? Sí. Acuérdense que la H es lo mismo que la altura, 10. Bueno, ahora acá entonces voy a hacer el despeje de la B. Entonces, la base va a ser igual. Este queda como está, 50 centímetros cúbicos, y este que está multiplicando pasa para el otro lado, pasa para acá, dividiendo. Entonces, 50 dividido 10, puedo tachar el 0 y me da 5 centímetros nada más, porque acá lo que yo tengo que averiguar es la medida de la base. Entonces, acá va a ser centímetros, acá va a ser centímetros, que multiplicado me va a dar centímetro cuadrado. Entonces, recuerden que así como cuando veíamos los ángulos interiores, a veces estaban el signo más y pasaban al otro término, cambiando por el signo menos, acá en la multiplicación pasa igual, pero cambia el signo contrario. Lo contrario de multiplicar es dividir. Bueno, lo mismo tienen acá para hacer el ejercicio este, que es del triángulo. Cuidado porque ahora la fórmula cambia. Ahora la fórmula va a ser base por altura sobre 2. Entonces, la primera es muy fácil. Ya tengo la base, es 10. La altura es 5 sobre 2. Bueno, acá puedo directamente simplificar antes del resultado para hacerlo un poquito más, sacarme un poco de números. Acá la mitad serían 5. 5 por 5, 25 centímetros cuadrados. Acá daría 25 centímetros cuadrados. Acuérdense que este es centímetro y esto es centímetro. Bueno, vamos a un caso donde la incógnita
que hay que hallar es la altura. Vamos a hacer otra vez base por altura sobre 2. Tengo la base, esta es la superficie del triángulo, acuérdense. ¿Tengo la base? Sí, la tengo. Es 20. Entonces pongo acá 20. ¿Tengo la altura? No la tengo, por altura. Acá pongo sobre 2 y tengo la superficie. Superficie la tengo. Entonces, si la superficie la tengo, la voy a reemplazar acá. 50 es igual a 20 por altura sobre 2. Bueno, en este caso puedo primero simplificar esto. Del 2 me queda 1 y del 20 me queda 10. Va a ser mucho más fácil, ¿eh? Entonces ahora me va a quedar 50 es igual a 10 por altura. Ya el 2 desapareció porque lo simplifiqué, me quedó 1 que no tiene, acuérdense que no tiene valor abajo. ¿Cómo hago entonces para, por altura? ¿Cómo hago para despejar la h? Pongo h es igual, el 50 lo dejo como está y el 10 que está multiplicando pasa dividiendo. 50 dividido 10 es 5. Quiere decir que acá la altura vale 5 centímetros. Acá era centímetro y acá centímetro cuadrado. Bueno, este ejercicio es parecido y ahora vamos a ir a ver qué pasa cuando tenemos, en este caso, voy a poner así, volvemos a poner la fórmula, vamos a hacer volvemos a poner la fórmula, superficie del triángulo, base por altura sobre 2. A ver, ¿tengo la superficie? Sí, acá. Entonces esto pasa a ser 50 centímetros cuadrados. Igual. ¿Tengo la base? No. ¿Tengo la altura? Sí. Sobre 2. Siempre me conviene simplificar. Recuerden que el que está dividiendo puede simplificarse con el que está arriba, que es el numerador, para ir sacándome algunos datos. Acá me queda 1 y acá me queda 5. ¿Qué me queda en limpio? 50 centímetros cuadrados es igual a base por 5. Y ahora traigo la base para este lado, igual, primero voy a poner el número 50 centímetros cuadrados, y este que está de por pasa dividiendo. ¿Por qué pongo primero Porque yo no puedo poner 5 dividido 50, sino que lo tengo que poner, el dividendo siempre tiene que ser mayor. Entonces, en este caso me va a dar 10. Entonces acá va a ir 50 dividido 5, se los hago para que vean que da 10, es 10 centímetros. Centímetro, centímetro y centímetro cuadrado. Bueno, este caso es el mismo. Entonces, ¿qué aprendimos con esto? Que si me falta alguno de los datos, yo puedo sacar con lo que tengo, pero voy a tener que pasar para despejar la altura o para despejar la base, voy a tener que pasar todo con el signo contrario. Si está multiplicando, pasa dividiendo. Bueno, chicos, esto está en el libro, por eso se los quería explicar. Después tienen otro ejercicio acá abajo para calcular la superficie de este departamento. En realidad les dan unos datos acá, pero lo importante que ustedes tienen que pensar es en la totalidad de toda la superficie del departamento. No les está preguntando por ambientes. Eso para que lo tengan en cuenta. Bueno, esta página no. Así que ustedes tendrían que hacer esas páginas como para ir ejercitando. Pero yo ahora lo que les quiero explicar
que por ahí nosotros no lo estuvimos viendo en las clases anteriores, es las fórmulas que faltan. Con respecto a la fórmula vamos a hacer un repasito. Todos los cuadriláteros que son paralelogramos, es decir, que tienen sus lados paralelos, acuérdense en este caso el cuadrado, el rectángulo y el paralelogramo o el romboide, la fórmula siempre es base por altura. En el rombo cambia, van a aparecer la diagonal mayor, ya tiene diagonales, entonces va a aparecer seguramente, como en este caso, va a aparecer ¿cuánto mide la diagonal mayor? La diagonal mayor se pone con una letra D mayúscula y la menor se pone con una D minúscula. Entonces, sabiendo que la fórmula es diagonal mayor por diagonal menor sobre 2, ahora vamos a ver por qué, porque hay otra manera de hallarlo. Es decir, ustedes están mirando ahí las diagonales, pero la diagonal corta la figura en dos partes iguales. ¿Entienden? Esta diagonal mayor. Bueno, entonces, porque se trata de un rombo. Recuerden que el rombo tiene diferencia con el cuadrado porque no tiene los ángulos rectos, en cambio el cuadrado sí. Esto sería como un cuadrado torcido. Entonces ahora empezamos a reemplazar. La diagonal mayor vale 8 centímetros y la diagonal menor vale 6 por 6 centímetros sobre 2. Bueno, acá también, si queremos podemos multiplicar y después, pero yo me gusta siempre irme sacando el denominador para que no me quede nada abajo. Entonces yo lo voy a hacer así, me va a quedar 8 por 3, 24 centímetros cuadrados. Esa sería la superficie del rombo. La superficie del rombo hay que tener en cuenta las diagonales. No se tiene en cuenta la altura, nada de eso. Y dividido 2. Bueno, ahora les voy a explicar después otra manera de hallar. Vamos entonces ahora a averiguar entonces, pero no con la fórmula de diagonal mayor por diagonal menor dividido 2, sino sacando la superficie de uno de los triángulos. Esto puede ser mirado así para que podamos ver. Bueno, a ver, si yo tengo que todo esto mide 6, primero voy a poner la fórmula. Superficie del triángulo es igual a base por altura sobre 2. Si yo miro, todo esto es 6, pero este pedacito va a ser 3, la mitad. Entonces la base va a ser 3 por la altura. Todo es 8, pero este pedacito nada más va a ser 4 sobre 2. Explico que la altura en los triángulos rectángulos, como en este caso, que se forman 4 triángulos rectángulos adentro, la altura coincide con este lado, por eso me da ese número. Bueno, 3 por 4, acá puedo simplificar. Y recuerden que tengo que multiplicarlo por 4, porque son 4 triángulos. Entonces, acá simplifiqué por 4. Entonces, ¿ahora qué me quedó? 3 por 2, 6. 6 por 4 igual a 24 centímetros cuadrados. Fíjense que esto me quedó igualito que este resultado. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros acá sacamos directamente con la fórmula del rombo. Y acá es como que pudimos ver bien por qué cada una de las partecitas de este rombo, que forman ángulos rectángulos, porque acuérdense que tienen un ángulo recto. Bueno, esto es con respecto al rombo. Con respecto al romboide, el romboide es la misma fórmula que el rectángulo. Y ahora les voy a explicar por qué. Base por altura. ¿Por qué les voy a explicar? Ustedes imaginen
que ustedes esta partecita de acá, este triangulito, lo cortan y lo ponen acá. Entonces queda perfectamente un rectángulo. Entonces, por eso tiene el mismo área o superficie. El romboide tiene esa misma superficie. Entonces, ahora empiezo a reemplazar. Me olvido de esto, me fijo en esto que está acá abajo. La base es 8 por la altura, que es 5. 8 por 5 es 40 centímetros cuadrados. Bueno, entonces, esta sería la del romboide. Entonces ya vimos la del rombo, la del romboide, y nos estaría faltando la del trapecio. Bueno, la del trapecio, de acuerdo a la fórmula que nosotros tenemos del trapecio, acá lo tenemos. En este caso, bueno, es un trapecio isósceles, tenemos una B mayúscula y una B minúscula. La B mayúscula se refiere a los lados que son iguales. Entonces, ustedes ven que en el caso del trapecio tienen no iguales por longitud, sino que son paralelos. Esa sería la diferencia. Estos dos son paralelos. Entonces, la B mayor se refiere al lado que es de mayor longitud y la B menor a el que tiene menos longitud. Entonces, la superficie de este trapecio es igual a la parte mayor, que tiene el lado que tiene mayor longitud, voy a poner con mayúscula, más el que tiene menor longitud, sobre 2. Esta sería la base mayor, por eso le pongo B mayúscula. Y esta sería la base menor. Si yo lo miro acá, así, sería la base menor. Todo esto por la altura. Entonces, empiezo a reemplazar. Superficie del trapecio, igual. La base mayor es 10. Entonces voy a poner 10 centímetros. Más la base menor es 4 centímetros. Sobre 2. Todo esto lo puedo poner entre paréntesis por la altura, que en este caso me la está marcando aquí, que es de 4 centímetros. Bueno, acá no puedo, son sumas, así que no voy a simplificar, directamente voy a poner 10 más 4, tiene el mismo denominador, así que el denominador es 2, 10 más 4 es 14, por 4. Bueno, acá sí puedo simplificar si quiero, me queda acá 1 y acá me queda 7. Entonces, 7 por 4 es igual a 28 centímetros cuadrados. Esa sería la superficie de este trapecio. Recuerden entonces, base mayor más base menor por altura. Ustedes todas estas fórmulas las tienen en el libro. Lo único que en el libro yo ya les marqué que hay un error en una de las fórmulas, porque la del romboide la da como si fuese esta, y no es igual. La del romboide, acuérdense que es la misma del rectángulo, porque es superponiéndolos, como ya dijimos, da forma de un rectángulo. Entonces acá hay un error en el libro que yo ya se los marqué para que ustedes no saquen la fórmula de ahí, sino que la saquen de donde yo les puse en la hoja. Bueno, muy bien. ¿Qué pasa? Esta es una manera de hallarlo.
Bueno, aparte de poder sacar la superficie de este trapecio a través de la fórmula, base mayor más base menor por altura sobre 2, hay otra manera de poderlo sacar. Y es tratando de trazar a través de los triángulos. Acuérdense que nosotros dijimos que el triángulo es una figura que nos va a servir para poder sacar también la superficie de otras figuras. Fíjense que si yo acá tengo la altura 4 centímetros y también la cruzo acá la altura y la trazo 4 centímetros, me quedan dos triángulos y en el medio me queda un cuadrado. Bueno, para poder sacar la superficie de estos dos, yo tengo la altura, me falta la base es 10, pero acuérdense que este cuadrado es en forma cuadrada. Si esto mide 4, todos los lados van a medir 4. Entonces, yo sabiendo que esta partecita mide 4, puedo distribuir, porque estos dos lados son iguales, estas dos bases, distribuir 4 más 3 y me va a dar 10. Entonces, esto lo puedo hacer con regla. Yo apoyé y me dio 4 acá, fíjense, me da 10. Entonces, 4 y acá me queda del 0 al 3 y de acá del 0 al 3. Bueno, entonces ahora voy a empezar a hacer lo siguiente. Primero voy a sacar la fórmula de los triángulos. Superficie del triángulo es igual a base por altura sobre 2. Ahora voy a reemplazar. Voy a dedicarme a este triángulo y entonces, como le voy a sacar de uno solo, lo voy a multiplicar por 2 porque son dos triángulos. Entonces, en esta misma fórmula voy a sacar de los dos triángulos porque después al resultado lo voy a multiplicar por 2. Bueno, la base dijimos que son 3 centímetros. Por la altura es 4 sobre 2. Todo esto multiplicado por 2 porque son dos triángulos. Puedo simplificar. 2, 1, 2 arriba. Ahora digo 3 por 2, 6. 6 centímetros cuadrado, porque centímetro por centímetro es cuadrado, por 2 es igual a 12 centímetros cuadrados. Con esto tengo la superficie de esta parte y de esta, pero me estaría faltando la parte del medio, que es un cuadrado. Entonces, hago la superficie del cuadrado, es lado al cuadrado. Reemplazo superficie del cuadrado, lado. Uno de los lados mide 4, porque es el que coincide con la altura de la... Entonces, 4 al cuadrado es 16 centímetros cuadrados. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Sumar lo de los triángulos más la superficie del cuadrado. La del triángulo daba 12 centímetros cuadrados y esta daba 16 centímetros cuadrados. Si está bien, me tiene que dar lo mismo que me dio acá. A ver, 6 y 2, 8, 28 centímetros cuadrados. ¿Cuál es la diferencia? ¿Ven que da igual? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en que aquí lo hicimos con la fórmula del trapecio. Y acá, en esta otra, lo hicimos entendiendo bien que aparte del trapecio nosotros podemos hacer figuras adentro. Es como en el Tangram cuando podíamos formar otras figuras. Si nosotros se nos presenta un problema donde hay un trapecio y hay coloreado esta parte de acá y les dice que averigüen la superficie del triángulo, pero después de todo el trapecio, bueno, tal vez haya que usar esta otra forma de hacerlo. Y bueno, y puede haber otra tercera forma que no la vamos a hacer ahora. Si ustedes trazan una diagonal
les va a quedar dos triángulos, pero los dos triángulos son distintos, son de distinta medida. Entonces va a haber que sacar primero de un triángulo, después del otro triángulo y después sumarlo. Es decir, que hay varias maneras para llegar a esta superficie. Bueno, vamos al barrilete. El barrilete, que es el trapezoide deltoide, también tiene la misma fórmula, esta, diagonal mayor por diagonal menor sobre 2. Entonces, diagonal mayor, tengan cuidado porque acá es 40 y 20 más. Está dividido porque recuerden que la diagonal separa a la figura en dos partes iguales y separa también a esta diagonal menor por la mitad. Entonces, 40 más 20 son, no tengo que poner 40 solo, sino que tengo que sumar todo. 40 más 20 son 60 centímetros por, y acá también la diagonal menor es 25 y 25. 25 más 25 son 50. 50 centímetros sobre 2. Bueno, acá también me conviene primero simplificar. Va a quedar 30. Entonces ahora hago 30 por 50. 0, 5 por 0, 0, 5 por 3, 15. Entonces, me va a quedar que la superficie es 1500 centímetros cuadrados. Si yo no hubiese querido hacer de esta fórmula, también hubiera podido hacer lo mismo que hicimos recién. Primero calculo este triángulo, la superficie de este triángulo. Miren, tengo la base y tengo la altura, que es de 20, y la base de 25. Lo multiplico por 2, y después el resultado hago la otra superficie. Hago la superficie de este grandote, que tengo la altura, que es 40, y la base, que es 25, la multiplico por 2, y después a todo eso lo sumo, y me tendría que dar exactamente lo mismo. No quiero alargar más la clase, pero ustedes piensen que este tema es muy lindo para trabajar todo lo que es el triángulo, lo importante que es el triángulo dentro de cualquiera de las figuras, ¿sí? Bueno, también por ahí se les puede presentar oportunidades donde no tengan que usar la regla y directamente vayan contando los cuadraditos, que son de 1 centímetro. Y bueno, como ya dijimos, van calculando base por altura. También puede ser un ejercicio donde por ahí tienen un rectángulo y les marca la mitad y ustedes tienen que calcular cuál es la parte sombreada. Entonces para eso primero sacan toda la superficie del rectángulo y lo dividen por 2, porque es la mitad. Bueno chicos, yo creo que hemos hecho bastante ejercitación y todo lo que van a encontrar en el libro y en la hoja está referido a esto. Por supuesto que el tema no se agota acá, hay mucho más para ver. Hay muchas cosas que no las vamos a poder ver este año, porque yo necesito la presencia de ustedes en el salón, necesito los útiles de geometría, necesito construir y enseñarles algunas fórmulas para poder sacar, por ejemplo, la superficie en otros polígonos, como puede ser un hexágono, un heptógono, un heptágono, en fin. Pero eso no lo podemos hacer este año. Entonces lo van a poder ver en el secundario, donde ahí sí van a aprender otros tipos de fórmulas un poquito más complicadas, donde hay que llegar a otras soluciones. Lo importante es lo prioritario que ustedes tienen que saber. Ustedes tienen que saber sacar el área y también el perímetro. Acuérdense que el perímetro es la suma de todos los lados. Bueno, yo estoy a disposición para lo que ustedes necesiten y si no, nos vemos en el Zoom para corregir todas estas actividades. Un beso grande.